Ricardo Delgado, que es nuestro primer entrevistado, para analizar un poco, Ricardo, qué es lo que pasó, ¿no? Y esto que decíamos que ningún analista, ni económico ni político, tenía este escenario. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, Santiago te habla. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Efectivamente, escuchaba tu editorial muy atentamente recién, creo que resumiste perfectamente la situación. Claramente hoy eh, nos hemos despertado con una realidad en términos financieros y económicos que no estaba prevista o que era uno de los cisnes negros con bajísima probabilidad de ocurrencia. Eh, Me parece que lo que va a prevalecer ahora es la incertidumbre máxima. Esto que vos decías, hay tercios casi perfectos, en apenas 3 puntos están todos los candidatos, las tres grandes fuerzas nacionales, y eso en términos de decisiones económicas y financieras lo que hace es generar incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de tendencias a dolarizarse, tendencias a presionar más el mercado cambiario, sobre todo en un contexto en donde los dólares son un bien cada vez más escaso y en donde obviamente el fondo todavía no ha hablado. Creo yo que es el gran jugador todavía ausente y que en breve vamos a tener que saber qué es lo que va a hacer con la Argentina. Claro, ahí Ricardo, y esto es muy importante, vos lo decías, los dólares son un bien escaso. Ahí tenemos el mapa de el violeta de la Libertad Avanza, el celeste de Unión por la Patria y el amarillo de Juntos por el Cambio. Pero recién lo decías, los dólares son un bien escaso. Sin embargo, la gente que votó eligió dos facciones que dice los dólares van a venir de algún lado porque yo voy a sacar un cepo, cosa que va a ser complicada sin dólares, y por el otro lado, una dolarización. Esas dos facciones plantean que va a haber dólares para todos. ¿Cómo vas a hacer para conseguir ese tipo de dólares con el endeudamiento que hoy tenemos? Y si no vienen los desembolsos del Fondo Monetario, ¿qué va a pasar en este agosto en la Argentina? Bueno, creo que primero lo que tenemos que tener en claro es que los dólares no van a surgir de la noche a la mañana. Uno puede discutir mucho las oportunidades perdidas de la Argentina, los 240 mil millones de dólares que los argentinos tenemos en cajas de seguridad, en el colchón, fuera del país sin declarar. Todo eso lo sabemos, pero esos dólares hoy a los fines prácticos no están disponibles en el sistema. Para que eso suceda va a haber que transitar un camino que a mi juicio va a ser complejo, va a ser doloroso y que exige, creo yo, en términos de responsabilidad política también, que ahora es básicamente los dos frentes que plantean este tipo de caminos, la dolarización o una salida rápida del cepo, planteen de qué manera se van a hacer las cosas, justamente para que la transición hacia octubre y sobre todo hacia diciembre sea lo más ordenada posible. Claramente el gobierno está, digamos, en una situación muy desventajosa cuando no tiene dólares, cuando sale tercero en las elecciones, tiene que empezar a tomar algunas de estas medidas, como por ejemplo la devaluación de hoy y la suba violenta de tasa de interés. El tirón de tasas hoy fue muy significativo, fue de mayor incluso que tuvimos en la mini crisis cambiaria de abril. Vos recordarás, de abril Claro. de este año. Eh, el gobierno está intentando, digamos, quizá ponerle bolsas de arenas a un tsunami, ¿no? Y por eso me parece que en términos de responsabilidad política sería interesante que los ganadores de este domingo también empiecen a mostrar las cartas de cómo van a hacer las cosas, en particular con el dólar. Claro, porque lo interesante acá, Ricardo, es entender si la figura de Javier Milei, que ha captado el interés de mucha gente, si esa gente que tiene dólares hace que los traiga y los deposite en el país para que funcione cuando sí la utopía de que, o la posible realidad de que Javier Milei sea presidente. Si eso fuera realidad, ¿vos crees que la figura de Javier Milei convocaría o daría la confianza necesaria para volver a poner los dólares en la productividad de este país? ¿O crees que una cosa es acompañarlo y otra cosa es ponerle la plata? Bueno, me parece que desde el punto de vista económico, Milei ha planteado situaciones muy de borde, muy disruptivas y que a mi juicio no son las que van a resolver el problema o los problemas económicos argentinos. La dolarización o la eliminación del Banco Central son instrumentos y digamos, y caminos
que ningún país de la magnitud de la Argentina, con la complejidad de la Argentina, con el desarrollo productivo que tiene la Argentina, han transitado. Tenemos apenas Ecuador, Panamá, El Salvador, Claro. países que son mucho más pequeños, que tienen una vinculación con los Estados Unidos muy superior a la que tiene la Argentina, que está mucho más diversificada en términos comerciales con el resto del mundo. Por eso me parece que hay soluciones que quizá a veces son eslogans de campaña que ahora, a partir de los resultados de ayer, van a tener que empezar a ponerse en discusión más seriamente. Y creo que esa, insisto, es la responsabilidad de aquellos que lo han planteado. Creo que sería saludable para la democracia, para la consolidación de estos 40 años consecutivos de democracia que cumplimos ahora en diciembre, que todos los candidatos planteen ahora cómo van a transitar este camino hacia diciembre, porque claramente es un camino, como decíamos al principio, mucho más incierto, con más inflación, escasas reservas y grandes posibilidades de tener situaciones turbulentas cada vez mayores. Claro, y acá, mirá, Ricardo, estaba mirando un poco el panel, y claro, el impacto de los CDRs en una cartera diversificada es terrible, porque el impacto es en el dólar. Ahora, un partido que tiene componentes de mercado, porque los conozco internamente, Ramiro Marra, Marcela Pagano, Juan Napoli, sin embargo, y a pesar de eso, el mercado da vuelta. O sea, ¿qué es lo pro Claro, mercado y qué es lo no pro mercado? Eso es lo que parecería difícil. De todas maneras, y para actualizar un poco la información, Galicia había marcado una caída del 7 que está recortando. Especulaciones, toma de ganancias. ¿Cómo realmente ves este mercado, lo que se llama la entelequia mercado, con gente de mercado como Javier Milei? siempre las primeras horas, Santiago, vos sabés, después de un evento tan disruptivo como este, son de digestión. La digestión de los mercados a veces es violenta en un sentido y después corrige. Yo creo que todavía tenemos, a ver, el gobierno me parece que rápidamente mostró algunas de sus cartas, devaluó, subió la tasa, como decíamos antes. Creo que va a haber que digerir, insisto. Este va a ser un juego en donde la incertidumbre va a seguir estando presente, donde los candidatos van a tener que empezar a hablar, los periodistas, asumo yo, le van a empezar a preguntar a esos candidatos cuáles van a ser los caminos a seguir hacia diciembre y más todavía. Y eso va a determinar, me parece, el sendero de precios de los activos argentinos y del dólar en particular. De Sin todos duda. modos, me parece que entramos en una transición con más inflación. La devaluación de hoy es que el gobierno ya ha, de alguna manera, perdido, ya está dando por sentada, por perdida la lucha contra la inflación. Evidentemente estaba fracasando en ese objetivo. Y ahora, bueno, vamos a ir probablemente a una inflación que esté muy cerca de los 2 dígitos mensuales, lo que va obviamente a complicar también la situación de ingresos de los argentinos. Sin duda. Ricardo, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a estar en contacto porque sos una de las personas que analiza la economía al detalle.